claves fundamentales a la hora de respetar la integridad y el valor de nuestro negocio tiene que ver con saber diferenciar entre quiénes somos dentro del mismo y una vez que hacemos clock out. Sobre todo para aquellas personas o en aquellos casos en donde el negocio en sí está definido o identificado como una marca personal, o cuando queremos integrar la mayor cantidad de autenticidad, de transparencia, de ser lo más genuinos y honestos posibles, sin entender que eso puede traer consecuencias a largo plazo. Una cosa es el mostrarnos de forma auténtica, el buscar conectar desde nuestra historia, desde nuestra esencia, desde nuestro propósito con nuestra comunidad y nuestros clientes ideales. Otra muy distinta es olvidarnos que hay una delgada línea que separa quiénes somos como dueños de negocios, quiénes somos al vender un producto o servicio, quiénes somos al ofrecer algo a nuestra comunidad de valor versus quiénes somos fuera de redes, fuera de cámaras, fuera del negocio. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y primeramente quiero agradecer el feedback y la receptividad que recibió el episodio anterior a este. Si no saben de qué les estoy hablando, lo tienen disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y básicamente fue una experiencia bastante retadora. Por un lado, el sincerarme de esa manera en un episodio de podcast y contar un poco de ciertas situaciones que se venían repitiendo y presentando y ciertos patrones que empecé a identificar y que dije hay que romper con esto lo más pronto posible, del lado de mi negocio como mentora, como psicoterapeuta, como persona que brinda diferentes servicios a su comunidad, también como dueña o una de las dueñas y socias de un negocio que tenemos andando en Miami desde febrero. Toda esa información se las dejé en el episodio anterior y siento que a muchas personas les ayudó tener un poquito como ese wake up call y ese medio regaño de hey, hay que estar en integridad con nuestro negocio, hay que brindarle el respeto y el valor que se merece, porque si nosotros que somos sus creadores y quienes estamos llevándolo adelante, no le estamos dando ese valor y reconocimiento, no podemos esperar que otros de afuera lo hagan por nosotros o le den más de lo que nosotros mismos le estamos dando. Así que muy agradecida por todo el feedback tan positivo que ha recibido ese episodio. Y siento que abarcó bastante en un periodo relativamente corto de tiempo, no de que el episodio fuera corto, pero siento que hay mucha tela para cortar. Y adicional a las situaciones y patrones que les comentaba que se venían repitiendo tanto en mi negocio como psicoterapeuta de clientes de alto nivel, de emprendedores comprometidos con su negocio y también como co-creadora y dueña de el otro negocio en paralelo que tenemos de Boat Rentals en Miami. Uno de los tópicos que llegué a tocar de manera, yo siento que muy superficial, o fue como en lo que menos nos adentramos y a lo que quiero darle su espacio específico y especial en este episodio de hoy, tiene que ver con esa separación, esa claridad, esa división entre quiénes somos como dueños de negocios, quiénes somos como marca personal, quiénes somos como aquellos que proveemos, que brindamos, que vendemos un producto o servicio a nuestra comunidad y clientela, y quiénes somos fuera de ello. Porque sí, aun cuando en teoría la misma persona, el mismo ser humano, es quien lleva ambas caras, ambas fases, ambos aspectos, son dos aspectos separados que deben ser tratados como tal. Y para mí la manera en la que empiezo a darme cuenta de que no había estado haciendo eso, me pasa, y yo siento que le pasa a muchas personas que empiezan en redes, empiezan a publicitar sus servicios o sus productos o lo que sea que vendan y tengan allá afuera que estén brindando al mundo,
cuando se autodenominan o entran en la categoría de marca personal. Para dar un poquito de contexto, yo siento que este boom se vio mucho más a raíz de la pandemia, cuando muchos de nosotros, y me incluyo, empezamos a explorar otras vías laborales. Empezamos a explorar otras vías de comunicación, empezamos a explorar otras vías de expresarnos creativamente, artísticamente, auténticamente. Empezamos a ver de que podíamos construir un negocio propio, ya fuera de un producto físico o un servicio o cursos o mentorías o un poco de todas las anteriores. Y si bien siento que es maravilloso el hecho de que a raíz de la pandemia, por esa pausa forzada que de alguna manera le tocó vivir a todo el mundo, el tener ese momento para reflexionar y darnos cuenta qué es lo que ya no quiero, con qué ya no conecto, a qué le quiero dar una oportunidad ahora que tengo el tiempo, porque normalmente la excusa por excelencia suele ser es que no tengo el tiempo para. Y aquí fue todos vamos a tener muchísimo más tiempo del que pensábamos. Es tu momento de empezar a explorar estas vías. Y muchas personas empezaron a adentrarse en el mundo de las redes sociales y los negocios digitales. Muchas personas, y nuevamente me incluyo, empezamos a descubrir que se podía monetizar en redes, que se podía crear una presencia digital a través de la cual colaborar con marcas, a través de la cual ser vocera o influenciar a una comunidad respecto a un producto o servicio. Se podía empezar a crear algo propio, como cursos, como workshops, como webinars, como mentorías y pare de contar. Y ese boom permanece hasta el día de hoy. Han existido ciertas variantes en donde hay personas que lo intentaron un tiempo y después decidieron volver a su trabajo convencional. Hay personas que lo llevan en paralelo. Hay personas que lograron establecer una estructura y un sistema que hasta el día de hoy le funciona y es lo que les ha permitido seguir llevando a cabo este negocio. Hay algunos que empezaron con cierto negocio y evolucionó a otro nivel o a otra cosa completamente distinta, pero para prácticamente todos estos ejemplos se requería o se recomendaba tener una presencia digital. Esto se refiere principalmente a un perfil en Instagram. Hay personas que transicionaron a TikTok, hay personas que les ha ido mejor con YouTube, hay personas que están un poco en todos lados, pero se trataba de ser la cara de tu negocio, se trataba de transicionar a una marca establecida, pero de la cual no tenemos una conexión directa, no tenemos ese calor humano o ese quién está detrás del equipo de marketing, quién está detrás del negocio en sí, cómo nace, cuál es el propósito. Empezamos a buscar un poco más de esa conexión y yo siento que esto tiene que ver también por la misma desconexión humana que se dio a cabo de la pandemia. Incluso al día de hoy, cuando han pasado unos cuantos años desde este suceso a nivel y a escala mundial, todavía vemos las consecuencias, todavía vemos el impacto y mucho de ello, y esto yo lo he notado en conversaciones tanto con mis clientes uno a uno como en eventos de networking a los que he asistido, como eventos que he co-creado con otras creativas, con otras mentoras, con otras especialistas. Sigue saliendo este tema de sentirnos alienados, sentirnos solos, sentir que falta un poco de esa conexión humana. Y yo siento que allí es donde florecen esta presencia digital, en donde tenemos una cara que representa el negocio. Sabemos quién es la persona o personas que están detrás del mismo, sea un individuo o sea un equipo. Y se empezó a humanizar un poco este sistema de marcas, de productos, de servicios, lo cual me parece algo súper positivo. Pero aquí es cuando entra el tema de saber diferenciar uno del otro, porque lo que empieza a suceder, sobre todo con las marcas personales, es de alguna manera sentir que todo es una sola cosa, una sola persona, una sola identidad. Y llegan a borrarse las líneas entre quién soy cuando estoy en estos medios digitales, cuando estoy en un podcast, cuando aparezco en redes sociales, cuando creo un blog, cuando estoy vendiendo o comunicando acerca de mi producto o servicio.
y quién soy yo fuera del mismo, quién soy yo cuando las cámaras no están grabando, quién soy yo en mi casa a puerta cerrada, quién soy yo con mi círculo cero, quién soy yo con mi familia, quién soy yo con mi pareja. Y cuando estas líneas están un poco borrosas, no es tan clara esa división, llega a ser muy fácil el que todo se mezcle y no entender la importancia de justamente separar y dividir ambos mundos de forma sí auténtica, pero también estratégica. Una de las cosas que en mi caso personal empezó a suceder, y no fue hasta hace no mucho que empecé a identificar que esto no estaba siendo un pro sino un contra, tenía que ver con la manera en cómo yo identificaba o cómo yo me apropiaba e integraba el término autenticidad. Para mí, autenticidad era transparencia pura. Para mí, autenticidad significaba contarlo todo. Los wins, los loses, lo que salió bien, lo que salió mal, que hasta cierto punto es importante y siento que es una buena estrategia a la hora de comunicar tu progreso, tu recorrido y que la gente se sienta parte del mismo. Pero hay una diferencia entre te cuento un poco del proceso y hay otra en donde literalmente es como sentir que le estoy contando un chisme o una historia a mi mejor amiga y comunicarlo desde ese tono de voz, desde esa expresión, desde esa manera, incluso desde la forma en la que me presentaba físicamente. Porque sí, la manera en cómo yo me presento o como yo me presentaba, por ejemplo, en mi trabajo 9 a 5 en una oficina, no es lo mismo que cuando yo estoy en casa con mi esposo, no es lo mismo que cuando yo estoy en un café con mis amigas. Son personalidades o versiones de uno distintas y no significa que el separarlas no me haga auténtica, y es allí donde yo estaba cayendo, es lo que yo empecé a identificar. Para mí era mostrarme auténtica. Al principio fue dejé de usar filtros en Instagram, que para mí es algo beneficioso, es algo que de hecho sigo haciendo. Esto lo pongo como un ejemplo de una manera de seguir siendo auténtica de forma coherente con tu negocio, y para mí es si yo hablo de bienestar emocional, si yo hablo de salud mental, si yo hablo de autoaceptación y autorregulación, para mí el mostrarme sin filtros es mostrar de que tengo mis imperfecciones. Yo no me levanto así toda arreglada y maquillada y aesthetic todos los días, no es realista para mí. Pero una cosa es, decido no utilizar filtros en redes, cosa que ya llevo unos 2 años haciendo, y para mí es algo que se siente en coherencia y está alineado con mis criterios y valores de marca y de negocio. Y otra muy distinta es, voy a ponerme a grabar stories apenas salgo del baño en bata y con un paño en la cabeza, que lo llegué a hacer varias veces porque, es auténtico, así me veo yo en casa. Cuando yo empiezo a pensar en esta diferenciación y cuando yo empiezo a pensar en si yo me presentaría así, por ejemplo, a una videollamada de trabajo, ni siquiera vamos a hablar de yo ir a la oficina porque obviamente no iría en paños menores, pero por lo menos en un Zoom es el hecho de yo conscientemente sé que yo no me presentaría y encendería la cámara con una toalla mientras se me seca el cabello o en bata o en paño, porque no alinea, no está en coherencia con un contexto laboral. Entonces, si yo no lo haría para el trabajo, la empresa, la compañía de alguien más, porque lo haría para mi negocio. Si para mí mi negocio es importante y tiene valor y yo quiero estar en integridad y coherencia con él, ¿cómo yo me voy a presentar de esa manera en redes? Y quizás esto suene como un detalle menor. Quizás esto suene como, pero así tú también estás conectando con personas, showing up as yourself, haciéndolo de manera muy genuina, muy auténtica, muy así me veo yo y no tengo que ser perfecta. Pero si mis objetivos y si mis valores de marca están alineados con tener una buena presencia, verme presentable, verme arreglada, y de nuevo, arreglada no tiene que ser de voy a estar de punta en blanco con un vestido y tacones todos los días, porque tampoco es mi realidad y realmente no es lo que yo estoy buscando que mi marca transmita. Yo quiero que mi negocio transmita autenticidad, yo quiero que mi negocio transmita naturalidad y que se sienta auténtico, que se sienta real, que se sienta genuino y que se sienta cercano. Pero una cosa es eso y otra cosa es aparecer de forma desprolija, dar el mínimo porque, esta es mi manera de aparecer auténticamente. Hay una diferencia entre ambos aspectos.
Otro ejemplo muy común a la hora de utilizar las redes sociales como herramienta de trabajo justamente cae en eso, en entender de que las redes no somos nosotros como persona, o al menos no de la forma en como yo las estoy utilizando o he venido refinando su uso. Al principio, nuevamente, cuando caemos en el ser marca personal, ser la cara de tu negocio y no, sobre todo, de nuevo, recalco el tema marca personal porque con productos llega quizás a ser diferente y es un poco más fácil la separación entre esta soy yo y este es mi producto. Sí, yo soy la cara del negocio, pero lo que yo te estoy vendiendo es algo tangible, físico, que yo lo puedo separar de mí. Hay una diferencia entre eso y cuando somos marca personal, que en teoría quien literalmente está brindando el servicio, está brindando la mentoría, está brindando la clase, está brindando el contenido, está brindando la charla, soy yo misma. Entonces llega a haber un poquito de complejidad a la hora de hacer esa separación. Y otra cosa que también siento que me estaba ocurriendo es bueno, yo estoy utilizando las redes como un canal, casi como un reality, de yo aparezco cuando sea, cuando me sienta que quiero aparecer en cámara, de forma auténtica, de forma genuina. Si de repente hay 2 días que es como, mira, no me siento con las ganas de aparecer, no voy a aparecer, porque eso no se siente genuino y no se siente auténtico y no se siente en integridad con lo que yo quiero comunicar. Entonces, lo voy haciendo de manera muy sin estructura, muy sin una idea, muy sin un plan de acción, sino que lo estoy haciendo de forma muy orgánica. Y de nuevo, no es que ser orgánico tenga algo de malo. El problema es cuando nos vamos a los extremos. Si me voy demasiado por el lado de ser orgánico y auténtico y aparezco cuando sea, básicamente mi negocio está dependiendo de cuando a mí me provoque o cuando me sienta bien o cuando me sienta con ganas de hablar o cuando me sienta lo suficientemente bonita para aparecer en cámara. En cambio, si nos vamos al otro lado de sí tener una estructura, un sistema, pero ser demasiado rígido y no permitirnos flexibilizarnos con, ok, este es el plan del contenido que va a salir esta semana, pero de repente hay un trend o hay un tema o hay algo que es muy puntual que si se va a hablar y nos vamos a montar en esta bola porque tiene que ver con mi negocio o porque yo voy a saber conectarlo, no es el me voy a subir a cada trend que salga solo para tener views, sino estratégicamente hay una forma en la que yo puedo conectar este tema que es relevante esta semana nada más, porque sabemos que todo aquí pasa muy rápido y lo que hoy es el tema principal de lo que se está hablando, en 2 días ya no lo es y nos olvidamos y ya no es relevante. Si hay una manera estratégica en la que yo me puedo subir a esa ola y conectarlo con lo que es mi mensaje, es algo que no estaba en la planificación, pero me permito esa flexibilidad en pro de mi negocio. Entonces, si sabemos realmente ir por ese medio de tener una estructura y tener un sistema en donde mi negocio no solamente dependa de cuando a mí me provoque, pero tampoco nos vayamos demasiado al lado rígido de no me flexibilizo y si esto no estaba en el calendario, así yo tenga ganas y le vea todo el potencial y le vea que puede ser bastante productivo y está alineado a lo que es mi mensaje, pero como no estaba en el calendario, no lo voy a compartir. Esa tampoco es la idea. Otro elemento muy importante que también puede confundirse un poco cuando no tenemos esta estructura clara y esta separación entre mi identidad como dueño de negocio y mi identidad como persona fuera del mismo, tiene que ver con los límites. Y de esto llegamos a hablar un poco más a profundidad en el episodio anterior, en el contexto de tanto mi negocio como marca personal, como psicoterapeuta, como mentora, como en el negocio de boat rental. De nuevo, pueden irse al episodio que está justo antes de este para entender todo el contexto de esta conversación y de esta temática. Pero cuando hablamos del tema de los límites en el negocio, yo siento que para mí fue un poco más fácil empezar a integrar este paso porque es algo que ya había empezado a integrar en mi vida personal. Cuando estoy hablando de límites, uno muy común, por ejemplo, puede ser el horario de atención al cliente. Si bien esto es algo que quizás muchas marcas personales no tienen establecido o no tienen delimitado en sus redes, no es algo que si tú te vas al website te dice, mira, solamente te atendemos DMs o mensajes o emails de tal hora a tal hora de lunes a viernes. No necesariamente tiene que estar allí explícitamente colocado,
pero sí el tú tener tu criterio propio de cuáles son tus horarios laborales. Y digo que a mí se me hizo un poco más fácil porque en mi vida personal tuve que empezar a poner este tipo de límites sanos para mi bienestar personal. Yo solía ser el tipo de persona de que eran las 10:30 de la noche, ya yo estaba por irme a dormir, estaba literalmente apagando el televisor y me llegaba un mensaje de alguna amiga de: hola, estás en este momento, es urgente, necesito hablar contigo. Y para mí era tengo que ser buena amiga y tengo que responder y tengo que estar allí. Así yo supiera muy en el fondo de mi ser que no era algo urgente, que era algo que podía esperar al otro día y que sencillamente iba a ser seguramente el mismo cuento que ya me ha echado como 5 veces antes. No que no sea importante para mí escuchar a mi amiga y estar allí, pero también es importante para mí poner límites, porque por dentro yo lo que quería era irme a dormir y descansar y estaba en todo mi derecho, pero al yo responder automáticamente, al yo estar allí a cualquier hora, en cualquier momento, lo que estoy comunicando directa o indirectamente a esa persona, o en estos casos es: tú puedes venir a mí cuando sea, yo estoy disponible 24/7, no va a haber nada más importante y sea lo que sea que yo estoy haciendo, yo le voy a poner pausa para atenderte. Cuando yo entendí que esto era lo que yo estaba indirectamente comunicando a las personas a mi alrededor, empecé a establecer estos límites conmigo misma. Y algunas veces lo comuniqué directamente, como otras veces ya las personas se iban dando cuenta de: ok, si yo le escribo después de las 9 de la noche, ella no va a ver ese mensaje hasta la mañana siguiente. Con las mañanas también fue lo mismo. Era quiero empezar a dedicarme las mañanas para mí, quiero darme esa prioridad, quiero darme ese tiempo. ¿Cómo lo hago sin sentir la necesidad de que apenas abro los ojos y apago la alarma, que suele estar en mi teléfono, directamente me voy a redes, directamente me voy a responder mensajes de WhatsApp, directamente voy a leer los emails de trabajo? En lugar de ello, poco a poco empecé a integrar ciertos pasos que se volvieron mis límites y que me permitieron tener las mañanas para mí. Esto implica que yo apago la alarma a las 6 de la mañana y desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana normalmente no vas a dar conmigo a menos que seas alguien muy cercano a mí y sea una emergencia, pero de resto yo dejo que los mensajes entren y ya después de que yo me he dedicado la mañana a meditar, a ir al gimnasio, a hacer journaling, a lo que sea mi autocuidado y mi tiempo para mí que me nutre y que me permite después a su vez nutrir mi negocio, nutrir mi lado de dueña de negocio y empresaria y CEO, empecé a sentirme en mayor integridad conmigo misma, con más tranquilidad, con más paz, con más calma y con más energía para todo lo que conlleva el día a día. Y de nuevo, las personas en mi entorno empezaron a entenderlo. Al principio quizás era mira, te mandé esto desde las 6 de la mañana, y para mí era directamente explicarles: mira, a esa hora yo no reviso el teléfono, a esa hora yo estoy en el gimnasio, a esa hora yo no estoy revisando DMs, a esa hora yo no estoy montando posts en Instagram, yo hago todo eso que requiera de hacia afuera luego de esta hora. Y es para mí cómo empiezo a integrar este mismo concepto, estos mismos pasos en mi negocio. Y esto se va a ver diferente para cada persona, pero es así como en un trabajo convencional, tú sabes exactamente a qué hora tienes que llegar y a qué hora te vas y cuáles son los días de trabajo. Con emprendimientos al principio llega a ser un poco complejo porque, por si no lo habían escuchado antes, mucha gente sale de su 9 a 5 de su trabajo corporativo y empieza a emprender pensando soy el dueño de mi tiempo y voy a poder hacer y deshacer como yo quiera. No es que no lo puedas hacer, pero poder llegar a ese punto de esa flexibilidad tan deliciosa que se muestra en redes, cuando la gente te dice que puedo trabajar desde cualquier parte del mundo y yo establezco mis horarios y yo tengo mis días que sí, yo tengo mis días que no, eso no sucede el día 1 o el mes 1 o el año 1. Eso recién a lo mejor empieza en el año 2 o 3. Al principio sí, estás trabajando mucho más, muchas más horas, con mucha más energía, con mucho más tiempo, con mucha más dedicación, con mucha más inversión de lo que harías en un trabajo convencional. Entonces es entender eso. Y al mismo tiempo, en ese contexto, es posible también poner límites. Si a lo mejor tienes esta estructura de me quiero dedicar las mañanas para mí y tengo este límite con mi círculo cero fuera de mi negocio, eso también es una manera de poner límites en tu negocio cuando dices: ok, yo empiezo a operar, a trabajar, a show up
en mi business a partir de las 9 de la mañana. A lo mejor no termino a las 5 como lo haría un trabajo de oficina, sino que termino a las 7, pero estoy poniendo el límite de que a las 7 de la noche esa es la última hora en la que yo voy a estar haciendo cualquier cosa relacionada a trabajo. Eso significa que si un email no urgente entra después de las 7, yo lo voy a atender al día siguiente. Eso significa que si un cliente de mentorías o un cliente de mi comunidad que me manda un DM, alguien que me está tratando de contactar fuera de las horas laborales establecidas y que ya yo he claramente comunicado, porque aquí es un poquito más importante, sobre todo cuando son clientes pagos uno a uno o personas que están invirtiendo en tu tiempo, en tu energía y en tus conocimientos, sí es importante marcar esos límites y sí es importante decirles, mira, estos son los días y horas en que vamos a tener llamadas y vamos a tener mentorías, el seguimiento por Telegram o Voxer o la aplicación que tú utilices si utilizas este sistema, si eres mentor. Estas son las horas en las que tú me puedes contactar, pero luego de esta hora o estos días no estoy disponible. Y es establecer esos límites y es respetar esos límites. Porque así como hablábamos la semana pasada, indirectamente, si somos el tipo de persona que de entrada le decimos a nuestros clientes, los horarios de operación son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche y te llegan a escribir a las 8 de la noche y tú respondes, no estás respetando el límite que estableciste y le estás indicando a ese cliente que tú mismo no respetas tus reglas, que tú mismo no respetas tus límites, que tú mismo no le das el respeto y el valor que merece tu negocio. Entonces, con todos estos ejemplos y todo este contexto, lo que quiero comunicarte y lo que te quiero recordar es que tu negocio es una entidad independiente, que necesita su propia voz, su propio estilo. Por eso muchas veces cuando uno empieza a enmarcar cuál es la paleta de colores de mi negocio, cuál es el logo, cuál es la personalidad o la voz que yo le doy, eso es una manera también de empezar a marcar esa separación. Porque normalmente en tu día a día cotidiano, fuera de tu negocio, tú no estás pensando en cuál es mi voz o cuál es mi tono o cuál es mi personalidad a la hora de comunicarme con la persona que me está vendiendo el café en la mañana o cuando me estoy viendo con mis amigos o en mi tiempo de pareja. Eso es algo que ya está allí automático. No tiene que ser exactamente lo mismo a la hora de tu negocio. Y aquí también es importante recalcar que el establecer esta separación y quizás tener un tipo de presencia, un tipo de personalidad, un tipo de voz, un tipo de estética en tu negocio que no sea 100% el mismo de quién eres tú fuera de redes y fuera de tu trabajo y fuera de tu empresa, no te está haciendo menos auténtico, no te está haciendo falso. Y siento que es importante recalcar este punto porque a mí me llegó a pasar muchas veces el sentir de, bueno, por allí, de la manera como yo me comunico con mis amigos o mi pareja o las personas cercanas, quizás es como yo me tengo que estar comunicando también en mi negocio porque así estoy en integridad y soy auténtica. Era esta idea de la autenticidad, es mostrarme igual en todos los aspectos, pero vuelvo a llevarlo a un ejemplo un poco más tangible y más fácil de digerir, como lo es tu presencia en un trabajo, en una corporación, en un 9 a 5 versus tu presencia fuera del mismo. La manera como tú te vistes para tu trabajo no suele ser la misma en cómo tú te vistes cuando estás en casa o cuando estás con tu pareja o cuando estás con tus familiares o amigos. La manera como tú hablas y te comunicas en ese trabajo no suele ser de la misma manera como te comunicas con tu círculo cero. La manera como tú redactas un email o mandas un mensaje no suele ser de la misma manera en cómo tú texteas o te escribes con las personas cercanas a ti. Entonces, cuando entendemos de manera natural y de manera bien clara esta diferencia en este contexto, es aplicar exactamente lo mismo pero a tu negocio, a tu empresa, a tus productos o servicios y hacer esa separación clara fuera del mismo. Es el entender de que yo puedo hablar de formas con más jerga, con ciertas palabras, con cierta entonación, un poco más relajado, un poco más, ni siquiera es el tema de la autenticidad, pero es de forma como más ligera y más como venga en ese momento.
Y no va a ser lo mismo de la forma como te vas a comunicar a la hora de grabar un podcast, a la hora de hacer un blog, a la hora de dictar una clase, a la hora de brindar una mentoría. Pero que exista esa separación no te está haciendo menos auténtico en tu trabajo. Sencillamente entiendes que tienes tu rol como empresaria, como dueña de negocio, y la forma como te comunicas allí va a ser distinta a cómo lo haces fuera del mismo. Y en ambas estás en integridad contigo mismo y en ambas estás siendo auténtica. También está la parte de lo que tú decides mostrar o no, y esto ya es un poco un área gris. Como con todo en tema de emprendimiento, no hay un one size fits all. No hay una guía de estos son los parámetros y estos son los pasos que vas a seguir para conseguir el éxito, porque si no ya todos lo estuviéramos haciendo y todos fuéramos exitosos a nuestra manera. Pero es el entender y vuelvo con el tema de la autenticidad y de la transparencia de ser auténtico. Esto no significa que tienes que contar absolutamente todo lo que está pasando en tu vida personal. Si de alguna manera eso está conectado a lo que es tu negocio y tu marca personal y tú deseas hacerlo y es la estrategia que tú quieres dirigir allí, bienvenido sea. Pero en general es el hecho de que tú te puedes guardar y tienes el derecho de estar en integridad contigo como persona fuera del negocio y guardarte ciertas cosas. Hay personas que, por ejemplo, muestran completamente lo que es su proceso, su negocio, el día a día, lo que funciona, lo que no, pero de repente tú por redes jamás te vas a enterar que tienen una pareja, o que tienen hijos, o que tienen una mascota, porque eso lo toman como esto es parte de mi vida personal y yo no quiero estar mezclando ambos mundos. Hay personas que sí lo muestran de una manera más orgánica y auténtica, a veces porque es algo que provocó en el momento, y que lo hagas una que otra vez y de alguna forma lo conectes a tu negocio, no lo veo como algo negativo. Sin embargo, hay personas que a lo mejor lo ven como esto me va a dar views porque alimenta un poco el morbo y la curiosidad de la gente, entonces voy a mostrar esto, pero realmente no tiene ningún tipo de estrategia o propósito con mi negocio. Entonces, realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? Yo diría que aquí la regla de oro es: antes de tú mostrar algo que está fuera de la estrategia, que está fuera del plan de acción, que está fuera del contenido programado para esos días, antes de que tú vayas a montar algo fuera de ello, es preguntarte qué propósito tiene esto en mi negocio, en las redes de mi negocio. Porque de nuevo, una cosa es utilizar las redes sociales como hobby, como álbum de fotos, como algo personal, que ahí tú muestras lo que tú quieras sin necesariamente tener una estrategia. Y otra cosa es que tus redes como marca personal y como dueña de negocio estén específicamente dirigidas a ello, estén específicamente dirigidas a tu negocio, tus servicios, tu comunicación digital y estratégica. Esto no significa que no puedas integrar algunas partes de tu día a día que también humanicen tu marca y muestren quién eres fuera de ellas, pero no significa que constantemente vas a estar montando cosas que al final no tienen un propósito claro y al final no tienen nada que ver con tu negocio y solamente lo estás haciendo por no saber diferenciar entre ambas vertientes, entre ambas personalidades, entre tu rol de CEO y tu rol como ser humano fuera de ella. Con todo esto, un punto que yo siento que engloba las últimas cosas que hemos hablado ya antes de entrar a la parte práctica y de los pasos que podemos seguir, tiene que ver con la conexión que tú estás creando o deseas crear con tu comunidad. Porque de nuevo, la parte de humanizar tus redes, tu presencia digital en pro de tu negocio, la parte de mostrar el proceso, la parte de sincerarte de la manera como tú determines, porque de nuevo no hay una sola forma de hacerlo, pero de la manera que tú determines mostrar cuando un lanzamiento no fue exitoso, cuando algo no salió como esperabas, cuando te encontraste un obstáculo en el camino y quizás lo haces para mostrar que no todo es perfecto, así como también para mostrar cómo lograste sobrepasar esa situación. Eso está bien y eso es positivo, pero ya después lo importante es saber diferenciar cuando estás creando esa conexión auténtica, genuina y real con tu comunidad, desde tu rol como dueño de negocio versus desde tu rol como persona fuera de redes, y entender la separación, porque de nuevo, cuando tú entiendes que esas personas, esa comunidad que tú estás creando en redes,
a través de redes que estás utilizando para promover un negocio, para promover una empresa, para promover un servicio. No es lo mismo que las conexiones que estarías haciendo con amistades fuera de ellas. Empiezas a entender la importancia de tener una comunicación y un criterio claro para cada uno. Es verlo como sí, puedes crear una linda conexión y amistades y conexiones más allá de lo que conlleva una pantalla, pero también es saber diferenciar cuándo es alguien que está buscando esa conexión más uno a uno versus cuándo es alguien que está buscando un servicio, que está buscando un producto, que está buscando lo que tú estás brindando, pero quiere introducirse de manera de voy a hacerme amiga para sacarla gratis, para sacar provecho. Eso también sucede. Y de nuevo, por eso es que es tan importante diferenciar entre tus dos personalidades, tus dos roles, pero también cuando en la misma comunidad estás haciendo una conexión más de amistades, que por allí también están truncando tus ventas porque las personas no lo están viendo como ella es un role model en cuanto a negocios. Ella es un referente de negocios, sino ella es mi instamiga. No tiene nada de malo, de nuevo, el hacer ese tipo de conexiones, pero es el entender que las que se vuelven instamigas, las que se vuelven de nos likeamos y comentamos, no son necesariamente tu cliente ideal, no son las personas que te van a comprar, no son las personas que en el boca a boca te van a recomendar, porque sencillamente no te están poniendo en esa categoría y esto tiene que ver mucho con la manera como tú te estás presentando en redes y como tú estás conectando con tu audiencia. De nuevo, esto no significa una separación total de no hago conexión con nadie, porque esa falta de autenticidad y esa falta de humanizar tu presencia digital también te puede costar ventas y también te puede costar clientes. Entonces, lo importante es saber diferenciar y de alguna manera integrar un poquito de ambas, de voy a hablarte de manera genuina, auténtica. Hay personas que lo hacen más con un tono de amistad, hay personas que lo hacen más con un tono casi de a regañadientes de esto es lo que estás haciendo mal, tú verás cuál es la que te funcione, pero es saber diferenciar entre la comunicación clara, concisa y estratégica que yo estoy llevando como dueña de negocio y la comunicación que yo estoy haciendo más con la intención de conectar, de hacer amigos, pero no necesariamente de buscar clientes. Entonces, para resumir y como siempre para integrar y traer al plano físico y a la acción toda la cátedra y todo lo que hemos hablado el día de hoy, te voy a dar 3 pasos que puedes empezar a aplicar hoy mismo para empezar a establecer esa separación, para empezar a tener esa claridad y que los roles tú misma no los confundas. En primer lugar es el definir bien tu rol como CEO, definir tu rol como dueña de negocio, definir tu rol como empresaria. Y esto empieza desde cómo me voy a presentar todos los días, de qué manera voy a show up, de qué manera me voy a vestir y me voy a arreglar, cuál va a ser mi tono, cuál va a ser mi personalidad, cuál va a ser mi comunicación, cuáles son esas palabras claves por las que quiero que la gente me identifique y conecte con mi contenido, de qué va a ir mi contenido semanalmente, cuál es la estrategia digital, cuáles son los temas que se van a tocar, cuáles son los formatos que vamos a utilizar, cuál es el tipo de contenido que voy a implementar y que voy a desarrollar para cada aplicación en la que estoy, no sencillamente hacer un copy-paste. ¿Cuál es la manera en la que yo voy a establecer límites? Que ya ahí vamos entrando en el punto número 2, el cómo establezco límites claros. ¿Cuáles son mis horarios laborales? ¿Cuáles son los horarios de atención al cliente? ¿Cuáles son los deliverables o qué es aquello que yo le voy a estar entregando a cada cliente en cuanto a cada oferta y que no sea algo de que después se estén aprovechando? Si yo de entrada les digo de que este paquete de servicios incluye una llamada individual, 3 llamadas grupales y una auditoría, ¿cómo hacer para que eso se respete? ¿Cómo hacer para yo tener muy claro y establecido los canales de comunicación? Incluso cuánto estoy apareciendo, porque esto ya tocamos el tema anteriormente, de que nuestro negocio no puede depender de cuando a mí me provoque show up, cuando a mí me provoque hablar por redes, cuando a mí me provoque publicar algo.
Ninguna tienda, ningún negocio que tú conoces abre cuando le da la gana. Tienen horarios establecidos, tienen días establecidos, tienen horario de servicio a cliente establecido. Lo mismo es importante establecer con tu negocio. Y de nuevo, esto no significa que tú tienes que estar apareciendo 24/7 en redes, porque es desgastante y no es tangible y no es sustentable a largo plazo, pero tampoco es cuando me provoque. Es tener una estructura clara, es tener un compromiso establecido y es saber, ok, si estos son los días que yo estoy designando que voy a aparecer, sea por stories, sea en un post, sea en un carrusel, sea en un reel, sea en un live, sea de la manera en que yo vaya a hacerlo con integridad, hacerlo de la mejor manera posible, no estar apareciendo solo por aparecer, tener una estrategia, tener un propósito claro para cada una de las piezas de contenido. Y en esto nos vamos a adentrar más en el episodio de la semana que viene, porque quiero darle también su espacio a esta idea de dar lo mejor de nosotros. Muchas veces en esta autenticidad y en esto de ser real y ser orgánico y ser transparente y ser de la manera más genuina posible, se llega a esconder un poco la mediocridad, se llega a esconder un poco el conscientemente tú sabes que ese story puede ser mejor, o ese video puede ser mejor, o ese carrusel puede ser mejor, pero es que ya lo creé y ya me da fastidio arreglarlo, entonces lo monto y ya. Allí tú le estás comunicando a tu negocio que no es lo suficientemente importante para brindarle el valor que se merece, para brindarle el tiempo que se merece, para brindarle el esfuerzo que se merece. Y si tú de entrada no le estás brindando a tu negocio lo mejor que yo pueda hacer en cada ocasión y no solo a veces, no podemos esperar que nuestros clientes lo respeten y lo valoren de la forma como nosotros quisiéramos, si nosotros mismos no lo estamos haciendo por nuestro negocio. Y por último, pero no menos importante, llamémosle rituales de transición, llamémosle clock in y clock out, así como tradicionalmente lo haríamos en un trabajo convencional en donde sabemos a qué hora entramos y a qué hora salimos, en que sabemos cuáles son nuestras horas laborales, en que sabemos qué es lo que esas horas requieren de nosotros. Lo mismo vamos a empezar a integrar, a establecer y a mantener en el tiempo en nuestro negocio. Es saber en base a nuestro horario, en base a nuestra disponibilidad, pero también de cuánto nosotros sabemos que podemos entregar, porque de nuevo, aquí no queremos mediocridad, aquí no queremos dar el mínimo, aquí queremos negocios que están en integridad, que son coherentes, que hay conciencia, que hay valor, que hay estrategia que va a permitir que sigamos escalando y avanzando y evolucionando día a día. Es el entender qué es lo que yo le puedo brindar en el día a día, cuál es la hora en la que yo voy a empezar mis horas laborales, cuáles son mis horas de break, cuáles son mis horas de clock out, cuáles son los horarios en los que voy a estar atendiendo DMs, emails, respuestas, cuáles son los horarios en los que no, y que no se mezclen con nuestra vida personal. No tendríamos que hacer una rutina o algo normal o algo común ok, hice clock out a las 7 de la noche de mi negocio, pero son las 9 y en lugar de yo estar en presencia, en coherencia con lo que yo deseo vivir en esas horas, que a lo mejor es tiempo con mi familia, o tiempo con amigos, o tiempo conmigo misma, estoy respondiendo emails, o estoy respondiendo DMs, o estoy haciendo cosas. De nuevo, obviamente todo esto en el contexto de la fase en la que se encuentre tu negocio, porque sí, al principio requiere mucho de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra inversión, y tampoco nos podemos poner demasiado exclusivos yo solo trabajo 3 horas al día, pero queremos un negocio que facture 6 cifras al mes. No hay coherencia allí. Pero es el entender que así como damos lo mejor de nosotros y esos primeros meses, esos primeros años, vamos a tener que dar el 100%, el todo de nosotros, toda la dedicación, todo el esfuerzo, todas las ganas. Incluso en ese contexto también es importante empezar a integrar límites con nosotros mismos, límites en cuanto a los horarios, límites en cuanto a las expectativas que tienen los clientes, límites que nos permitan sostener nuestro negocio a largo plazo, que no se vuelva algo en donde dimos todo y en 3 meses experimentamos burnout y hasta aquí llegamos, sino
¿Cómo yo puedo hacer de esto una carrera de resistencia y no de velocidad? ¿Cómo yo puedo hacer que esto sea algo tangible y sostenible en el tiempo por los próximos 5, 10, 20 años? Es no caer en esa gratificación instantánea o en lo que sea rápido en el momento y ya, sino cómo yo construyo bases sólidas que me permitan sostener este negocio que yo decidí crear, que yo decidí poner allá afuera al servicio de mi comunidad y de mi clientela. ¿Cómo puedo hacer para sostenerlo a largo plazo? Y como siempre, todo lo que les comparto en estos episodios semana a semana, todos los miércoles, desde el 2 de febrero del 2022, ya llevamos más de 3 años en este proyecto que se ha vuelto una parte integral de Pameluna Inc., de mi empresa, y con el que he sido constante y he logrado mantener y seguir escalando esa calidad y esos servicios. Una de las cosas que yo siempre les digo es que todo este material, todas estas historias, todas estas experiencias vienen de vivencias personales. Y parte de mi propósito con comunicarles todo esto de manera un poco más organizada, un poco más estructurada, capítulo a capítulo, episodio a episodio, es brindarte información de valor, es ahorrarte dolores de cabeza y tiempo, es que empieces a identificar fugas en tu negocio, es que empieces a entender cuáles son pasos que yo puedo dar hoy mismo de manera tangible y de manera sostenible para yo seguir potenciando mi negocio, para que no se sienta como le di con todo, pero ya llegué a punto quiebre y no sé qué más hacer. Es normal y es entendible que llegues a veces a esos puntos, a esos momentos, a esas situaciones en donde te sientas estancado, en donde te sientas perdido, en donde sientes que ya no sabes hacia dónde ir, en donde te estás comparando con el de al lado, en donde incluso en estos contextos de cómo hago show up y cómo hablo y cómo me presento y cómo me visto y cómo comunico, intento buscar las respuestas en el éxito de alguien más, cuando cada quien tiene su camino y cada quien tiene su estructura y cada quien tiene su manera de llevar su negocio. Así te estés comparando con personas que hagan algo similar a ti, ellos no son tú y tú no eres ellos, y cada quien lo va a hacer a su manera. Entonces, si tú te estás sintiendo de esa manera, si tú te estás sintiendo estancado, si tú te estás sintiendo frustrado, si tú estás sintiendo que le estás dando con todas las ganas, porque no es por falta de esfuerzo, no es por falta de estar showing up constantemente, no es por falta de constancia, pero aún así sientes que no estás viendo los resultados que buscas, te invito a que trabajemos juntos en co-crear esa nueva realidad, ese nuevo piso, ese nuevo nivel para tu negocio. Como psicoterapeuta para emprendedores y como mentora para clientes de alto rendimiento y alto nivel, mi propósito es ayudarte a pasar de ese punto, de esa fase, de ese momento en el que te encuentras actualmente, frustrado, cansado, derrotado, sin ideas, sin saber hacia dónde seguir, pero sabiendo que quieres seguir, sabiendo que identificas el valor de tu negocio, que reconoces que eso que tú estás poniendo allá afuera es de utilidad para tu clientela ideal, que tiene un impacto positivo y que puede ayudar a otros, y lo que quieres es tratar de ver cómo puedo volver a ello, cómo puedo reconectar con mi musa, cómo puedo elevar mi negocio y no sencillamente quedarme en este nivel. A lo mejor estás en un nivel en donde todo está saliendo bien, pero quieres apostar por más. Que esta sea tu señal para dar el paso de co-crear y construir esa nueva realidad para tu negocio y para tu rol como empresario y para tu rol como dueño de negocio y para tu rol como CEO. Mis mentorías personalizadas, un programa de 3 meses que he venido desarrollando en el último par de años, en donde he tenido la oportunidad de ayudar a diferentes creativos, empresarios en distintos rubros a conectar consigo mismo, a identificar esas fugas en su negocio, a reconocer cuáles son esos bloqueos internos, cuál es ese síndrome del impostor que sigue allí constantemente como una sombra que no logro terminar de aclarar, que no logro terminar de resolver. Esas personas que están buscando hábitos que los sostengan, que mantengan su negocio. Esos clientes que quieren dejar de sentir que no tienen tiempo, que no tienen la estructura, que tienen todas las ganas, pero ni siquiera saben por dónde empezar a dar siguientes pasos. Te estoy hablando a ti. Y me encantaría
poder ser parte de esa co-creación, de esa evolución de tu negocio. Así que si algo de esto resuena contigo y estás listo para comprometerte y para invertir en ti y en tu negocio a largo plazo, en la descripción de este video, de este episodio de Esperando la Señal Podcast, te voy a dejar el formulario inicial que me va a permitir conocer un poco más de ti, de qué trata tu negocio, de cuánto tiempo llevas esto andando, qué te ha funcionado, qué no tanto, cuáles son tus expectativas en cuanto a una mentoría, que es algo muy importante, es qué estás esperando tú de un trabajo en conjunto, qué estás esperando tú ver como resultados en los próximos 3, 6, 9 meses, en un año. Y cómo puedo serte yo de utilidad en este proceso. Así que puedes llenar el formulario. Si sientes que todavía te falta como más información o tienes alguna duda, también te voy a dejar mi email en la descripción del episodio, info@pameluna.com, en donde puedes consultarme acerca de esta y otras ofertas que estoy desarrollando o cualquier otra duda que tengas al respecto en la que yo te pueda asistir y te pueda ser de ayuda y de utilidad. Espero de todo corazón que este episodio, al que nuevamente le estoy dando este enfoque y estas herramientas y estas piezas para seguir elevando, para seguir evolucionando, para seguir creciendo en nuestros roles como empresarios y para que nuestros negocios sigan escalando, les sean de utilidad, les permitan al menos identificar ciertas fugas y les permitan tener próximos pasos a establecer y a seguir en pro de su negocio. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo y o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.